Muchas gracias, buenas tardes ya a todos y a todas. Quiero primero agradecerle a Luis Miguel la invitación para participar en esta reunión, porque para mí siempre es un privilegio, un honor y un gran gusto estar con mis amigos los franceses, mi expresidente, el doctor Parodi, con quien tuve el gusto de ingresar a la Academia Francesa de Medicina, y sobre todo porque yo estuve 3 años formándome en Francia, y verdaderamente que de alguna forma han sido 3 de los años más valiosos de mi vida, que han marcado mi existencia y que han marcado sobre todo un comportamiento y una personalidad que cada día uno va aprendiendo las actuaciones de lo bueno, y los franceses tienen muchas cosas buenas. Y sobre todo hablar de esto que también me apasiona. Yo soy un convencido de que la medicina tiene que girar hacia la prevención, porque si no, los recursos nunca van a ser suficientes. Mientras sigamos apostándole a la atención, aunque se incrementen los presupuestos, el dinero no alcanza. Y el modelo o el gold standard de la prevención para mí es la vacunación, porque ahí una acción que se realiza, un resultado que se tiene. Y esto lo hemos podido comprobar durante años, y yo siempre presumía, y me siento muy orgulloso de decirlo, que México tiene el programa más sólido de vacunación de toda Latinoamérica y uno de los más importantes de todo el mundo. Y eso se dice fácil y se dice rápido, pero ha costado mucho trabajo y ha sido producto del esfuerzo y de la visión de muchas de las personas que han ocupado puestos claves en la Secretaría de Salud. Cuando desde hace 30 años éramos autosuficientes en la producción de vacunas, pero el esquema era entonces solamente para 7 enfermedades, hasta ahora que no somos ya autosuficientes porque hay vacunas muy nuevas, pero tenemos uno de los esquemas más amplios, cubriendo 15 enfermedades, la protección contra 15 enfermedades. Sin embargo, y qué bueno el tino de Luis Miguel, de enfocar esto también a la población adulta mayor. Porque si ustedes se recuerdan, y bueno, todos lo vivimos, la experiencia de las vacunas era para los niños. Cuando estábamos en la escuela primaria, y que veíamos llegar a las enfermeras con su cajita ahí cargando las vacunas, pues todos nos escondíamos y teníamos miedo a ser vacunados, y algunos hasta se desaparecían para no ser vacunados. Esto ha ido cambiando y hemos ido generando sobre todo confianza hacia las vacunas. Hemos ido generando una conciencia de la importancia de ser vacunados. Yo les comentaba hace un momento a mis colegas franceses que cuando era yo diputado y entonces queríamos impulsar la vacuna contra el neumococo en los niños, estoy hablando del 2004, pues había cierta resistencia. ¿Por qué? Porque los recursos no alcanzaban. Y entonces, como tenía yo amistad con las gentes de la industria, calculamos cuánto nos costaría vacunar a los niños de la zona más pobre del norte del estado de Guanajuato, donde yo soy originario. Cuando me dijeron que con 10 millones íbamos a vacunar, creo que a 10,000 niños, pues hablé con el gobernador y le dije, oye, ¿quieres hacer una obra buena? Préstanos 10 millones, compramos las vacunas, armamos el día de la vacunación, y se arrancó entonces la vacuna contra el neumococo, y de ahí para adelante, pues otros estados dijeron, pues ¿por qué nada más Guanajuato? Y ahora la vacuna contra el neumococo pues es universal también. Pero nuevamente todo esto iba enfocado hacia los niños. Y la vacuna o las vacunas que empezaron a aplicarse en los adultos pues fue básicamente al principio la de la influenza, después la del neumococo, se ha reforzado ahora la de tosferina y tétanos, y todavía no tenemos la vacuna contra el herpes zóster que se aplique de manera universal, se aplica, claro, de manera particular en ocasiones. Entonces es un tema que creo que es importante, porque sí, todo el enfoque en general había sido hacia los niños. Quiero compartirles algunos datos que pude tener en relación a la vacunación en México. De manera muy rápida, recordarles que en 1973 es cuando se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones para Vacunación Masiva. Después, la introducción de la Cartilla Nacional de Vacunación creo que marcó un hito, porque si no, pues nadie sabía si estaba o no estaba vacunado y cuáles iba. De hecho, si no guarda uno las cartillas, cuando uno le preguntan después, pues mi mamá me dijo que me vacunaron contra todo, pero ¿será o no será?
Ahora es muy importante tener ese documento que quizás después habrá que tenerlo como en algún momento se pensó en esa cédula de identificación en donde se puedan guardar los datos y que nos permita para tener un padrón general de todos los mexicanos para ver a qué institución tiene uno derecho. Y ya no se nos olvide, ya cuando llega a algún lugar, pues meten la tarjetita y ven pues, si estas vacunas ya fueron aplicadas o no. La creación del Consejo Nacional de Vacunación fue muy importante, así como del programa de vacunación. Y algo que fue fundamental cuando el doctor Cumate crea las Semanas Nacionales de Vacunación, porque son épocas de reforzamiento, de conciencia. La gente ya está esperando y es cuando aprovecha, en muchos casos, para irse a vacunar. Porque lo vivimos, tuvimos las experiencias de cómo incrementar la vacunación cuando no se tienen estas semanas de vacunación o se piensa implementar una vacuna nueva. Por ejemplo, el reto de 2007-2008 de vacunar 22 millones de jóvenes entre 19 y 29 años contra rubiola y sarampión para erradicar la rubiola congénita de México. Y dije, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Los jóvenes de esa edad pues dicen, vacunas a mí, ya no, ya me pusieron las que me tenían que poner. Entonces hubo que hacer una campaña, ir a las universidades, pero no era suficiente. Entonces finalmente se nos ocurrió, ¿dónde es donde más van los jóvenes? Pues a los antros. Y entonces nos fuimos a los antros y aplicamos 22 millones de vacunas y ya no hay rubiola congénita en México. Cuando ya había pasado la influenza y nosotros tuvimos las vacunas, un poco tardíamente por razones de mercado, pues ya mucha gente ya no se quería vacunar. Y es claro que para lograr los índices de vacunación que se requieren hay que ir a buscar a la gente. Si les dice uno, puedes ir a tu centro de salud, pues a ver si se acuerdan, a ver si quieren, a ver si tienen tiempo, y si no, encontrarán 1000 pretextos para no vacunarse. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ustedes lo vieron. Y fue una idea del doctor Agüed que después seguimos y implementamos en otros lados de otra manera, en las estaciones del metro donde pasan todos los días millones de gentes y en los supermercados donde va toda la gente a comprar los víveres que requiere. Y así pudimos aplicar las 28,5 millones de vacunas que el CONAVA decidió que se iban a aplicar para la influenza. Entonces las semanas nacionales son muy importantes, al principio eran 2, ahora son 3, febrero, mayo y octubre, y el CONAVA se fue poco a poco fortaleciendo y de veras, créanme, como secretario de Salud para mí fue un gran soporte, un gran apoyo, el que las decisiones las tomaban los expertos ahí, por supuesto que yo podía dar mi opinión, pero finalmente era el consenso de los 50 o 60 que forman parte del CONAVA, que son los expertos nacionales en vacunación. Y cuando se decía, ¿cuántas vacunas vamos a comprar contra la influenza? Pues dijeron, vamos a comprar 30 millones porque esa es la población que hay que proteger. Pues estaba yo con la tranquilidad que no estábamos cometiendo un error. Cuando se creó, y vuelvo a esto en el 91, el PROVAC, se establecieron objetivos que a veces se llevan muy bien, a veces no se llevan tan bien y que habrá que fortalecer para la vacunación de los adultos mayores. El seguimiento nominal del esquema de vacunación de cada uno de los niños y habría que agregar y de los adultos y adultos mayores. Evaluar según el nivel geográfico que se desee, porque también aquí, por el federalismo, por la descentralización, cada estado es responsable de sus cifras y vemos diferencias importantísimas. Estados que se aplican muy bien y estados que no se aplican tan bien o que a veces las cifras no son tan creíbles, que nos hacen falta un sistema verdaderamente de certitud. Conocer las coberturas según el género de la institución y conocer también por qué la gente que no se vacunaba, si era por renuencia, era por ausencia o era por emigración porque ya no vivía ahí. Y bueno, las realidades son contundentes, el INEGI nos lo ha establecido. Ahora somos casi 120 millones de mexicanos, en 2050 vamos a ser 150 millones de mexicanos, de acuerdo a la proyección. Pero lo más importante es reconocer que, por supuesto, van a irse incrementando las defunciones porque la tasa de mortalidad va a irse incrementando. En el 2050, por lo menos el 25% de la población tendremos más de 60 años. Y entonces estamos en ese grupo de población en donde tenemos que adelantarnos para ir estableciendo políticas públicas, para tener una senectud con calidad de vida y una senectud
lo más saludable posible, y vemos la esperanza de vida al nacimiento, pues va a estar alrededor de los 80 años, contra los 74.73 en promedio que tenemos. Las mujeres ya casi están en esperanza de vida de los 80 años desde ahorita, para entonces ya va a ser como 82, 83 años la esperanza de vida en el 2050. Pero, y esto ya lo vieron seguramente, las encuestas de medio camino nos muestran que no hemos avanzado lo suficiente en cuanto a coberturas. Cuando vemos en adultos, en la de medio camino, en los adultos mayores de 60 años, en influenza coberturas de 56%, en neumococo 44%, en tétanos en 61%, y algunos datos importantes. Las cifras son más bajas en las personas que no tenían seguro médico. Afortunadamente ahora la cobertura universal ya prácticamente se ha logrado, entonces ya no hay esa excusa. Es más alta en mujeres y esto hay que aprovecharlo. Los mensajes tienen que ir hacia las mujeres porque las mujeres son las que nos han permitido tener el éxito en la vacunación infantil. No estoy seguro que nos vayan a permitir tener el éxito en la vacunación de los hombres adultos, pero de mucho va a servir porque son precisamente las que están siempre preocupadas porque la vacuna se dé y se aplique. Y había todavía un 20% de personas sin ninguna vacuna porque ni siquiera sabían que la requerían. O sea, todavía existe ese grupo de población, sobre todo en los adultos mayores, que dicen, no, pues yo vacunas, pues ya no, esas fueron cuando estaba chico y ahora eso ya no se usa. Y las entidades que tenían menos cobertura en esta encuesta eran Baja Sur, Chihuahua, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas. En el ENSANUD, pues ven ustedes, sobre todo lo que nos interesa de 60 a 64 años, esquema completo, cifras parecidas, 46, TD 66, influenza 56, y en los mayores de 65 años, esquema completo 44, TD 69, antiinfluenza 63 y antineumococo 62. Tenemos que incrementar esto, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, y no es nada más privativo de México, esta es una diapositiva de la Organización Panamericana de la Salud, y en ese sentido podemos ver que México tiene las coberturas más altas de la mayoría de los países de Latinoamérica. El Salvador está un poco parecido, Panamá, pero hay otros países que tienen menos coberturas como Chile, Brasil, Ecuador o Uruguay. Entonces, claro que mal de muchos no es consuelo de todos, ¿verdad? O consuelo de tontos. Y algunos aspectos de investigación que se han hecho, estos son hechos en Europa, de por qué, qué factores inciden en la población para vacunarse, o sea, qué es lo que impulsa a una gente a vacunarse. Primero, el que la gente esté consciente de que la influenza es una enfermedad seria, que puede ser grave, que puede complicarse, que puede matar a las personas. Y en esto la respuesta en el 55% en 11 países donde se hizo esta encuesta en 2007-2008 fue la causa principal que los hizo irse a vacunar. O porque, y este es un dato muy importante, su doctor familiar o enfermera se los recomendó en más del 50%. O porque la persona pensó, si me vacuno voy a evitar transmitirle la enfermedad a mis familiares o a mis amigos. O porque ya tengo edad, allá al revés, pues estoy más débil, necesito vacunarme, o porque no estoy en muy buena salud y si me da una influenza, pues a lo mejor ya va a ser el último episodio de mi vida, o para evitar la interrupción de las actividades profesionales, porque la gente es consciente y no quiere faltar a su trabajo, o porque se los exigen o se los indican en su trabajo. Estos fueron los principales incentivos o factores que hicieron, insisto, es una encuesta europea, que las personas se vacunaran. Pero ¿por qué no se vacunaron? Perdón, antes de eso. Esto trae a colación que es muy importante educar sobre la seriedad de la enfermedad. Porque cuando pasó lo de la influenza y les pasó en Estados Unidos, a la hora que todos fueron a quererse vacunar no había vacunas, no había más que la estacional. Y entonces una crisis terrible en los Estados Unidos. Cuando pasó la ola tan grave, y que después llegó la vacuna ya contra H1N1, la gente ya no se quería vacunar porque ya vio que no se morían tantos, ¿verdad? Digo, la verdad, cuando empezó la pandemia, me daba la impresión de que la gente esperaba ver cadáveres tirados por todos lados. Bendito sea Dios que no pasó esto. Pero tampoco es un problema tan sencillo. Y por otro lado, hay
la actividad proactiva de los trabajadores de la salud para identificar las personas en riesgo es muy importante. Y les decía, ¿cuáles fueron las razones contra la vacunación en la población no vacunada? Esto también es muy interesante porque, otra vez, es un tema en mucho de información. Primero, nunca lo he considerado, la verdad me valen las vacunas. Hay gente, sobre todo los jóvenes, que así lo dicen. Por eso es que cuando, les repito, lo de rubiola, sarampión, yo tenía realmente mucho temor a que no alcanzáramos la meta. No me ha informado mi médico familiar, es la segunda causa. Y claro, cuando el que sabe no lo dice, pues los otros que no saben, pues no hacen nada. No es una enfermedad realmente grave, también esta es una excusa importante. Estoy demasiado joven para vacunarme. No creo que me pueda dar la enfermedad, eso también es como los accidentes, ¿no? Yo manejo perfecto, yo nunca voy a chocar ni voy a tener un accidente, pues quién sabe, ¿verdad? Y el hora que les pasa, pues desgraciadamente después ya no hay cómo evitarlo. No creo que la vacuna sea lo suficientemente efectiva. Sí he pensado hacerlo, pero no he podido ir a vacunarme, hay que facilitarles el acceso. Mi farmacéutico nunca me lo ha recomendado, insisto, ese es de Europa y en Europa es común, en las farmacias hay un farmacéutico de carrera que recomienda y prescribe vacunas o medicamentos. A veces hasta no me gustan las inyecciones ni las agujas y esto también es un factor comprensible, ¿verdad? No es por gusto, es por necesidad. Y esto hay que verlo también, no es tan importante, me preocupan los posibles efectos colaterales de la vacuna, solo fue un 13%. O sea, no es realmente un argumento que tenga la gente, que le preocupe mucho, ay, ¿qué voy a sentir? ¿Qué me va a pasar? Porque tampoco la incidencia de efectos colaterales es tan importante y en general se controla muy bien. Pero esto hay que tomarlo en cuenta porque esto también se contrarresta o se mejora con educación. Entonces, falta educación acerca de la vacuna y de la enfermedad. Faltan sistemas proactivos de recordación, porque esto se puede decir ahora que va a ser invierno en la campaña que está ya corriendo en México, pero hay que recordarlo todo el tiempo y todos los años. Y para eso están los medios de comunicación. Y bueno, qué bueno que ahora pusieron al Piojo, a nuestro héroe nacional, al Piojo Herrera, el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, porque todo el mundo le hace caso y hay que buscar a la gente que finalmente sea un ícono para que pues los 60 o 70 millones de mexicanos que nos gusta el fútbol, pues le hagamos caso porque lo dice el Piojo Herrera. Y también falta un adecuado consejo de parte de los trabajadores de la salud, y no nada más consejo, ejemplo. Cuando tuvimos la crisis de la influenza, estamos hablando de abril del 2009, hicimos un análisis del porcentaje de trabajadores de la salud, de nuestros trabajadores, que se habían vacunado contra la influenza estacional y no pasaba del 35%. Entonces, ¿cómo vamos a recomendar la vacunación si nosotros mismos no nos vacunamos, si no creemos en la vacuna? Y bueno, otro aspecto muy importante y que también son estadísticas de Europa es la importancia del fondeo. Y desgraciadamente en muchos países se empieza a priorizar en salud otras cosas antes que la vacunación. Y ustedes ven cómo la falta de fondeo correlaciona directamente con los porcentajes de vacunación dramáticamente bajos en algunos países. Y ustedes ven, cuando vemos menores de 65 años a riesgo, en Polonia el 11%, incluso hubo una declaración en aquellos tiempos de la ministra que dijo, pues aquí no vamos a poner la vacuna contra H1N1 porque no creemos y a ver qué pasa. Y entonces solamente se la puso quien realmente la buscó. Pero también esto está relacionado con el fondeo. Si no hay fondos suficientes, la vacunación, o sea, para la salud, la vacunación puede, y es el riesgo, pasar a segundo término. Afortunadamente en México se ha logrado crear una conciencia, pero es una conciencia que no puede desaparecer, que hay que fortalecer. Y los recursos para el fondeo de las vacunas, ustedes ven cómo se incrementaron de 2007 a 2008 5 veces. Y después se han mantenido en ese nivel. En 2009 fueron mayores, por supuesto, por la razón de la influenza, pero se han mantenido. El problema es que estos recursos requieren negociarse cada año en el Congreso Federal. Hay que ir a ver a los diputados. Afortunadamente, en general, sí aceptan o tienen conciencia de la importancia, pero hay que ir a
allí a hacer la lucha para que lo incluyan y para que esté. Y cuando a veces no hay suficiente, el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos del Seguro Popular nos ha hecho fuertes. Eso hay que reconocerlo. Y les digo, las cosas no se hacen nada más con buena voluntad y con trabajo, se hacen con recursos. Y México es uno de los países que tiene un programa de vacunación y una cobertura que es absolutamente gratuita y de vacunas que son de los mejores laboratorios del mundo. No hay vacunas patito que se apliquen en México, ¿verdad? A veces sí batallábamos, por ejemplo, para la vacuna contra la tuberculosis, pero contra el resto nunca escatimamos un centavo para poder conseguir las vacunas de mejor calidad para todos los mexicanos. Entonces, en conclusión, para lograr ese objetivo de promover la vacunación de adultos de mediana edad y personas adultas mayores, ¿qué se requiere? Miren que yo estoy convencido, educar, educar y educar. Estoy convencido que hay que fortalecer la educación en la población en general sobre las enfermedades y los beneficios que las vacunas aportan. Creo que a veces no cacareamos suficientemente el huevo de los beneficios que se tienen con la vacunación y que además es gratuita e insisto, con muy pocos efectos colaterales. No todas las vacunas son perfectas, pero ya hay estudios muy avanzados, particularmente de Bloom, en donde demuestran que no se tiene que tener la perfección en la protección, pero ya protecciones de 70, 80% son bastante aceptables por la incidencia que tienen en hospitalizaciones y en mortalidad. Al personal de salud para que se convierta en el principal promotor de salud y de vacunación. Tienen que ser nuestros principales aliados, las enfermeras, los médicos, que digan en todos lados que hay que vacunarse, los beneficios que se tienen. Bueno, debemos de ser los principales educadores en salud a nivel nacional, pero bueno, muchas veces no le dedicamos mucho tiempo a la prevención, a la educación, porque nuestro tiempo se agota con la atención médica. Y por supuesto, y le dejo aquí más espacio, porque ahí es de donde vienen los recursos, a los tomadores de decisiones para que comprendan no solo los beneficios de una población sana, sino las economías que la vacunación genera. Muchas veces, y cada día más, las decisiones las toman economistas, no sanitaristas ni médicos. Y entonces todo está en función de cuánto ahorro para ver si le entro o no le entro. Pues hay que llevar los papeles y mostrar con evidencias el costo-beneficio para que precisamente vean que son grandes economías que se dan con inversiones que no son tan importantes cuando uno lo compara con el gasto si no se hacen estas inversiones. Los ahorros no solo de sufrimientos, viendo la parte humana, sino de hospitalizaciones, de medicamentos o de mayor esperanza de vida con calidad, que al final de cuentas es lo que queremos. Pero también se requiere fortalecer el PROVAC para contar con estadísticas fidedignas que nos permitan progresivamente alcanzar y mantener las coberturas de vacunación. De repente, creemos que ya estamos muy bien, vamos y hacemos un muestreo de control y resulta que las cifras que nos fueron comunicadas distan mucho de las reales. Entonces, tenemos que tener un mecanismo sistematizado de información rápida para poder saber cómo vamos en vacunación en los adultos mayores, por supuesto también, aparte de los niños. Ya lo habían mencionado, fortalecer el programa de farmacovigilancia para quitar esas dudas. Cuando salió la vacuna contra la influenza, la nueva, la H1N1, el temor era el Guillain-Barré por el episodio que había pasado en los Estados Unidos en los 50s. Sin embargo, se hizo una monitorización muy estricta y créanmelo, hubo menos Guillain-Barré en los vacunados que no vacunados en un grupo control. Entonces, no había razón para esos mitos y como los hay para el autismo y como los hay para muchas otras cosas y que hay que combatir. Fortalecer las semanas nacionales de salud de tal forma que los adultos mayores sean también prioritarios en las acciones que se establezcan en estas. O sea, también en los spots que tiene la Secretaría, el IMSS, el ISSSTE, hay que hablar mucho de los adultos mayores, de la protección de ellos y de la importancia de que estén vacunados. Y contar con mecanismos que permitan completar la cobertura durante la vacunación permanente, de manera que siempre haya voluntarios y trabajadores que asistan a sitios de retiro o a domicilios particulares a vacunar a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque entonces, si no les toca en las semanas nacionales, donde se iban los 190,000 voluntarios que se desplazan durante esa semana,
porque ese día no pudieron llegar a la casa donde estaba ese adulto mayor, pues ya se quedó sin vacuna. Entonces, debe de haber un mecanismo por el cual se pueda tener el registro y el control y poder regresar después para poderlos vacunar. Y por último, se requiere muy especialmente contar con los recursos presupuestales que permitan mantener estos programas de manera permanente y no estar expuestos a los vaivenes políticos de los presupuestos anuales de egresos. Que no sea, pues ahora es que necesitamos más dinero para la otra cosa y pues para las vacunas no va a haber, pues ¿cómo que no va a haber? Eso es inaceptable y por ello ha habido una iniciativa de crear una ley general de vacunación, a lo mejor sería demasiado, pero sí tener un capítulo en la Ley General de Salud que garantice ese financiamiento. Creo que los presupuestos de vacunación no deben ser tocados hacia la baja jamás, sino ya que se tiene un presupuesto, ya que se ha logrado un nivel, al contrario, debe de ir hacia arriba porque la población aumenta y las necesidades van aumentando, pero nunca estar expuestos a un descenso en la cobertura. Y algo con lo que quiero concluir, para mí la vacunación es un tema de seguridad nacional y como tal debe afrontarse. Finalmente lo sentí, lo viví cuando tuvimos la crisis de la influenza, en donde la desesperación es cuándo vamos a tener las vacunas, y las vacunas fueron primero para los países productores. Afortunadamente ya México está siendo país productor, porque es lógico, si el país tiene que, los laboratorios están comprometidos con su país primero para cubrir sus necesidades y ya después los demás países. Y entonces ese después puede representar meses y puede representar miles o millones de muertes. Y hay que verlo así. Las amenazas no son solamente a través de balas o a través de otros actos violentos. Las amenazas también son biológicas y muchas veces sin culpa de nadie, sino es algo que puede llegar y por eso debe de ser considerada la vacunación como un tema de seguridad nacional. Muchas gracias. Merci beaucoup.